Esta historia que les voy a contar pasó hace como unos 6 años, allá por el 2020, justo cuando el mundo parecía que se iba a detener por la pandemia. Pero en mi pueblo, las cosas se detuvieron por algo mucho más antiguo y oscuro. Yo soy originario de una zona rural, en las faldas de la Sierra Madre, en Nuevo León. Es de esos lugares donde el aire quema en el día y te hiela los huesos en la noche. Lugares donde el pavimento se termina y empieza la tierra roja, y donde los cerros parecen gigantes dormidos que te observan desde las alturas. En aquel entonces, yo trabajaba en un taller mecánico en Guadalupe, pero cada fin de semana, sin falta, cargaba mi viejo Tsuru rojo y me enfilaba hacia mi pueblo para ver a mis jefes. Mi papá ya estaba grande, jubilado de la fundidora, y mi mamá, doña Elena. Yo era de esas señoras que todavía creen que si no vas a misa de 7, el diablo te jala las patas en la noche. Esa semana era Semana Santa. El pueblo estaba más silencioso que de costumbre. Ustedes saben cómo es la gente en el norte. Somos entrones. Pero con las cosas de Dios y del diablo, uno no se mete. Mi jefa tenía la casa llena de imágenes tapadas con mantos morados, porque según ella, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, el mundo está de luto y el mal anda suelto, buscando a quien llevarse. El plan era tranquilo, carne asada el sábado, procesión el viernes y descanso total. Pero los planes del hombre no son los de allá arriba, ni los de allá abajo. El Jueves Santo, como a las 11 de la noche, sonó mi celular. Era mi primo Beto. Beto es más que un primo, es mi hermano de sangre y de borracheras. Y se escuchaba agitado, nervioso. «Güey, por favor, me urge un paro», me dijo casi susurrando. Me hablaron de la planta en Escobedo. Hubo una falla eléctrica masiva, y si no voy mañana temprano a arreglar las máquinas, me corren. Mi camioneta no arranca y no hay camiones a esa hora. ¿Crees que me puedas llevar? Yo miré el reloj. Eran las 11:30. El Viernes Santo empezaba en 30 minutos. Una parte de mí, la que creció escuchando las advertencias de mi abuela, me dijo que no, que en Viernes Santo no se sale a la carretera. Pero la otra parte, la que vive en la realidad de los recibos que pagar y el trabajo escaso, me hizo decirle que sí. Está bueno, primo. Pasa por mí a las 4:30. Pero vete listo, porque quiero ir y venir rápido. No me quiero perder el desayuno de mi jefa. Esa noche no dormí. Me sentía inquieto. El calor era sofocante, de esos que te hacen sudar aunque estés quieto. El aire olía a azufre, o quizá era mi imaginación, pero el ambiente estaba cargado, pesado. A las 4 de la mañana me levanté. El pueblo estaba muerto. Ni un perro ladraba, ni uno solo. Eso fue lo primero que me dio mala espina. En los pueblos siempre hay un perro aullando, un gallo despistado, algo. Pero esa madrugada, el silencio era absoluto, un silencio que te zumbaba en los oídos como si estuvieras bajo el agua. Pasé por Beto puntual. Se subió al Tsuru con su mochila y un termo de café. Venía pálido, con unas ojeras que le llegaban a los pómulos. «Gracias, Jairo. De verdad, te debo una grande», me dijo. Pero su voz no sonaba aliviada, sonaba asustada. Arrancamos. La carretera federal estaba sola. Los faros del Tsuru, esos faros amarillentos que apenas iluminan 10 metros adelante, eran lo único que rompía la oscuridad. A los lados, el monte se veía como una masa negra, informe, llena de espinas y secretos. No nos cruzamos con ningún coche, ni un tráiler, lo cual es rarísimo en esa ruta. Parecía que éramos los últimos seres humanos sobre la Tierra. Dejamos la civilización atrás. Pasamos las últimas luminarias de la zona industrial y nos internamos en el tramo que le dicen el Espinazo.
Es una zona de curvas cerradas y barrancos profundos. Beto no hablaba. Iba mirando por la ventana hacia la negrura del monte. Yo, para romper el hielo y quitarme el sueño, empecé a silbar. Era una tonadilla sin nombre, algo que se me ocurrió en el momento, un ritmo juguetón para ganarle al miedo. Fi-fiu, fi-fiu, fiu. Silbé un par de veces. Beto se tensó en el asiento. «No silbes, güey», me dijo con una seriedad que me dio escalofríos. «¿Por qué no? Es para no dormirme, primo. Mi abuelo decía que en Viernes Santo el aire tiene oídos. Si silbas, les estás diciendo dónde estás». Me reí. Una risa nerviosa, claro. Le dije que no fuera supersticioso, que ya estábamos grandes para cuentos de viejas. Pero por dentro, algo se me retorció en el estómago. Dejé de silbar. El silencio volvió a caer sobre nosotros, más pesado que antes. Llegamos a la planta en Escobedo a las 6 de la mañana. El cielo empezaba a ponerse de un color gris cenizo, muy feo. Dejé a Beto en la entrada principal. Él se bajó rápido, casi huyendo del coche. «Ten cuidado de regreso, Jairo. No te pares por nada. Y por lo que más quieras, no vuelvas a silbar». Se metió a la planta y yo me quedé ahí solo. Doy con el motor del Tsuru vibrando. Di la vuelta y tomé el camino de terracería hacia la carretera federal. Todo parecía normal, dentro de lo que cabe. El sol estaba por salir. Esa hora mágica, donde la luz y la sombra se pelean. Iba manejando a unos 80 kilómetros por hora. No había nadie. El asfalto se extendía frente a mí como una cinta gris interminable. La soledad me empezó a pesar. La radio no agarraba ninguna estación, solo estática, un shh constante que me ponía los pelos de punta. Así que, por pura inercia, por puro vicio, volví a silbar. Silbé la misma tonadilla de hace rato. Fi, fiu, fi, fiu, fiu. Me detuve para tomar aire, y ahí fue cuando se me heló la sangre. Desde el asiento de atrás, un silbido idéntico respondió: «Fi, fiu, fi, fiu, fiu». Frené de golpe. El Tsuru derrapó un poco en el asfalto. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Miré por el espejo retrovisor con el alma en un hilo. El asiento de atrás estaba vacío. No había nadie. Pero el sonido había sido claro, nítido, como si alguien hubiera estado sentado justo detrás de mi oreja izquierda. «Cálmate, Jairo. Es el eco», me dije a mí mismo en voz alta. Mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. Es el viento entrando por la ventana. Revisé las ventanas, estaban cerradas. El clima estaba apagado. No había forma de que el viento hiciera ese sonido exacto, con ese ritmo, con esa intención. Porque eso era lo peor. El silbido tenía intención. Se sentía burlón. Metí primera y arranqué a toda velocidad. El Tsuru rugía, pidiéndome clemencia, pero yo solo quería salir de ahí. El sol ya estaba asomando, pero no era una luz bonita. Yo era una luz roja, sangrienta, que hacía que las sombras de los árboles de mezquite parecieran dedos largos intentando agarrar el coche. Aceleré a 100, luego a 110. El volante vibraba, y entonces, sin que yo hiciera nada, el silbido volvió a empezar. Pero esta vez no era un eco. Esta vez era una melodía diferente. Era una canción que mi mamá solía cantarme de niño cuando tenía pesadillas. Una canción de cuna vieja, pero silbada de una forma distorsionada, lenta, como si quien silbara tuviera la boca llena de tierra. Fiu, fiu, fiu. El sonido venía de adentro del coche. Lo sentía en la nuca. Un aire frío, un aliento gélido me rozó el cuello. No quise mirar atrás. Sabía, con ese instinto animal que todos tenemos, que si miraba por el retrovisor, vería algo que me volvería loco. «Déjame en paz», grité. No, empecé a rezar lo único que me sabía, el Padre Nuestro, pero las palabras se me atropellaban.
Padre nuestro que estás en el cielo, que estás en el cielo. El silbido se volvió más fuerte, tapando mi rezo. Era ensordecedor. Ya no era una persona silbando, parecía un coro de 1000 gargantas silbando la misma melodía macabra. El churú empezó a fallar. El motor tosía, perdía fuerza. Yo pisaba el acelerador a fondo, pero la aguja del velocímetro empezaba a bajar. 90, 80, 70... «No ahora, por favor, ahora no», le suplicaba al coche. De repente el silbido paró. El silencio regresó de golpe, un silencio tan violento que me dolieron los oídos. El coche recuperó la potencia. Miré hacia adelante y vi a lo lejos la silueta de una gasolinera. La luz de los anuncios me pareció la visión más hermosa del mundo. Llegué derrapando a la estación. Había un despachador viejo, sentado en una silla de plástico, fumando un cigarro. Me bajé del coche temblando. Las piernas no me sostenían. Me recargué en el capó del Tsuru, respirando como si hubiera corrido un maratón. El viejo se me acercó despacio. Me miró de arriba a abajo. «Te ves mal, muchacho. Parece que viste al mismísimo diablo», me dijo con una voz ronca. Escuché algo en el coche, un silbido. El viejo soltó una bocanada de humo y miró hacia la carretera, donde el sol ya iluminaba todo con esa luz cruda del desierto. «Hoy es Viernes Santo, hijo. En estos días, la frontera entre los vivos y los muertos se borra. Hay cosas que andan buscando un cuerpo que habitar, un viaje que compartir. Si silbas, les estás abriendo la puerta». Yo no supe qué decir. Me metí a la tienda y me eché agua en la cara y traté de calmarme. Cuando regresé al coche, el viejo ya no estaba. Me subí, revisé cada rincón del asiento de atrás, debajo de los asientos, en la cajuela. Nada. Solo el olor a viejo del Tsuru y el polvo del camino. Manejé el resto del camino en un silencio sepulcral. No encendí la radio, no hablé y, por supuesto, no silbé. Llegué a la casa de mis papás justo cuando mi mamá estaba sirviendo el desayuno. Me vio y dejó caer el plato de peltre. «Válgame Dios, Jairo, ¿qué te pasó? Estás blanco como una hoja de papel». No le quise decir la verdad. Le dije que me había sentado mal el café de la madrugada. Pero mi tía Chole, que estaba ahí ayudando en la cocina, se me quedó mirando con esos ojos de vieja sabia que parece que te leen el alma. Esa tarde, durante la comida, el ambiente estaba pesado. Mi jefa insistió en que fuéramos a la procesión del silencio. Yo no quería salir. Quería encerrarme bajo las cobijas y no despertar hasta el lunes. Pero para no levantar sospechas, fui. Caminamos por las calles del pueblo. Cientos de personas en silencio total. Solo el sonido de los tambores y las cadenas arrastrándose por el suelo. De repente, en medio de la multitud, sentí que alguien me observaba. Miré hacia los lados y, entre la gente, vi a un hombre vestido con una túnica negra, de esas de los nazarenos que llevan la cara tapada. Pero este hombre no llevaba vela, ni iba rezando. Estaba parado en una esquina, completamente inmóvil, mirándome a pesar de que su rostro estaba oculto por la tela. Y entonces, por encima del ruido de los tambores, lo escuché. Un silbido suave, casi imperceptible, pero dirigido solo a mí. Fi, fiu, ufi, fiu, fiu. Se me detuvo el corazón. Empecé a sudar frío otra vez. Me abrí paso entre la gente, empujando, queriendo llegar a mi casa. Mi mamá me gritaba, pero yo no escuchaba nada más que ese silbido que parecía perseguirme por las callejuelas empedradas. Llegué a la casa, me encerré en mi cuarto y puse el seguro. Me senté en la orilla de la cama, tapándome los oídos. Pasaron las horas. La noche cayó. Escuché a mi familia llegar,
Escuché sus voces preocupadas afuera de mi puerta, pero no abrí. No podía. Como a las 2 de la mañana, cuando todo el pueblo ya dormía, escuché un rasguño en la ventana de mi cuarto. Vivo en una planta baja y afuera solo hay un pequeño patio con un árbol de granada. El rasguño era constante, como si una uña larga estuviera pasando por el vidrio. Me asomé con cuidado, moviendo apenas la cortina, y no había nadie afuera. El patio estaba iluminado por una luna llena que se veía enorme y amarillenta. El árbol de granada estaba quieto, sin una gota de viento que moviera sus hojas. Pero entonces, en el cristal de la ventana, vi algo que me hizo caer de espaldas. Había vaho en el vidrio, como si alguien estuviera pegado del otro lado, respirando contra el cristal. Y en medio del vaho, alguien había dibujado con el dedo una pequeña nota musical. Y justo ahí, en el silencio de mi habitación, escuché un susurro que me heló la médula. No fue un silbido esta vez, fue una voz que sonaba como el roce de 2 piedras. Cántame otra vez, Jairo. Me gustó tu canción. Esa noche no dormí. Me quedé en un rincón con un crucifijo en la mano, rezando todo lo que sabía. Al amanecer, el vaho de la ventana había desaparecido, pero el miedo no. Pasaron los días, pasó la Semana Santa y regresé a la ciudad. Pero algo cambió en mí. Ya no puedo estar en silencio. Si el ambiente se queda callado por mucho tiempo, empiezo a sentir una ansiedad horrible, un vacío en el pecho. Pero lo peor es que a veces, cuando voy manejando solo por la noche, o cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho un silbido lejano, como un eco de aquella madrugada en la carretera. Mi tía Chole me lo dijo antes de que me fuera del pueblo. Hijo, hay sonidos que no son de este mundo, y cuando tú silbas, les estás dando permiso de entrar. Ahora que ya sabe tu nombre, ahora que ya conoce tu tono, ese silbido no te va a soltar nunca. Y tiene razón. Han pasado años y todavía, en las noches de Viernes Santo, tengo que encender todas las luces de mi casa y poner música a todo volumen. Porque sé que allá afuera, en la oscuridad, algo está esperando a que yo cometa el error de volver a silbar. Algo que aprendió mi melodía y que ahora quiere que yo aprenda la suya. Así que, amigos, si alguna vez van por la carretera de madrugada, especialmente en estos días santos, por lo que más quieran, mantengan la boca cerrada. No canten, no silben, no llamen a lo que no conocen, porque no saben quién les puede contestar desde el asiento de atrás. Y una vez que esa cosa se te pega, no hay rezo, ni cruz, ni santo que te la pueda quitar. Un saludo a todos allá en Nuevo León. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Y por favor, mantengan el silencio.